No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto ahora. El doctor dice que ponerlo en palabras ayuda a organizar el recuerdo. Yo creo que lo hago porque ya no puedo dormir y porque, si no lo escribo, voy a terminar hablándole a la pared otra vez. Esto no es una confesión legal. Esto no es una fantasía. Y si alguien más que no sea mi terapeuta está leyendo esto, entonces algo salió mal. Me llamo Álvaro Ruiz. Tengo 46 años. 2 hijos. Un trabajo estable. Nunca he tenido antecedentes psiquiátricos graves. No consumo drogas. No tengo esquizofrenia diagnosticada. Eso es importante. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 9 años. Y no fue un secuestro común. Nota clínica, sesión 1. Paciente, Ruiz, Álvaro. Motivo de consulta, pesadillas recurrentes, tinnitus crónico, episodios disociativos leves. Observación inicial, el paciente insiste en la existencia de una figura a la que denomina ella. Evitar confrontación directa en primeras sesiones. Durante años aprendí qué partes contar y cuáles no. Cuando decía toda la verdad, la gente dejaba de escuchar. Primero asentían. Luego fruncían el ceño. Después me miraban como se mira a alguien que ya cruzó una línea invisible. Así que hice lo que cualquier niño inteligente haría. Editaba. Decía una mujer. Decía alguien enfermo. Decía me escondieron. Nunca decía que era ella. Mis padres siempre repiten la misma versión. La versión oficial. Que me perdí. Que me alejé de la carretera. Que alguien me encontró días después, deshidratado, cubierto de barro, con los oídos dañados por hipotermia o shock. La policía cerró el caso así. Los médicos también. Pero nadie explicó por qué grité hasta romperme los tímpanos. Nadie explicó por qué olía a óxido y carne vieja cuando me encontraron. Nadie explicó por qué todavía hoy, 40 años después, no puedo soportar el sonido de metal rozando piedra. Nota clínica, sesión 3. El paciente muestra ansiedad marcada al describir sonidos específicos, fricción, raspado, repetición rítmica. Refiere olores asociados al recuerdo que no concuerdan con el entorno descrito. Posible memoria traumática distorsionada. Recuerdo perfectamente el viaje. Era finales de mayo. Vacaciones escolares. Mis padres iban adelante, cantando una canción que sonaba en todas partes ese año. Yo iba atrás, con la frente pegada al vidrio, viendo cómo el mundo se estiraba y se hacía más verde. Íbamos a visitar a una tía. Su nombre no importa. Ya murió. Vivía en una zona rural. Casas bajas. Campos abiertos. Caminos estrechos. Un lugar donde la noche no llega, se despliega. Esa primera noche me dejaron dormir solo en una habitación que daba al campo. Me sentí importante. Grande. Leí hasta que las letras empezaron a moverse. Fue entonces cuando escuché el ruido. No fuerte. No de golpe. Un sonido regular. Raspar, raspar. Raspar, raspar. Como si alguien estuviera afilando algo con paciencia infinita. Pensé que era mi imaginación. Hasta que el sonido se acercó. Nota clínica, sesión 5. Paciente describe alucinación auditiva previa al evento traumático. El patrón repetitivo sugiere fijación sensorial. No descartar origen externo interpretado de forma simbólica. Miré por la ventana. Y ella ya estaba ahí. No caminó. No apareció desde la oscuridad. Simplemente estaba. Pegada al vidrio. Su cara ocupaba todo. La piel inflada, azulada, como carne que nunca terminó de morir. Un lado de su rostro colgaba más bajo que el otro, como si algo dentro se hubiera derrumbado. Sus ojos sobresalían, sin parpadear. No brillaban. No reflejaban. Solo miraban. Y su boca. Su mandíbula se movía de un lado a otro, produciendo ese sonido. Raspar, raspar.
No con dientes normales. Con algo que no debería haber sido dientes. Quise gritar. No pude. Sentí calor en las piernas y vergüenza infantil mezclada con terror puro. Ella levantó una mano, y donde deberían haber dedos había metal. Garras oxidadas, manchadas de algo oscuro. Apoyó la mano en el vidrio. El pestillo se movió solo. La ventana se abrió. Y el olor entró conmigo. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. Sé que perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un lugar donde la oscuridad no era ausencia de luz, era presencia. Y ahí es donde realmente empieza la historia. Desperté con la boca llena de algo amargo. Al principio pensé que era tierra. Intenté escupir, pero no salió nada. La lengua se me pegaba al paladar como si hubiera estado respirando polvo durante horas. Cada vez que inhalaba, el aire me raspaba por dentro, seco y espeso, como si no estuviera hecho para entrar en pulmones humanos. No podía ver casi nada. La oscuridad no era completa, pero tampoco era noche. Era una penumbra viscosa, iluminada apenas por una luz gris que parecía filtrarse desde algún lugar imposible de señalar. No había cielo. No había paredes claras. Solo piedra irregular y humedad. El olor fue lo segundo que entendí. No era un solo olor. Era una mezcla viva. Óxido viejo. Carne pasada. Madera húmeda. Algo químico, agrio, como cuando se abre un desagüe que nadie limpió en años. Me incorporé despacio y sentí un mareo brutal. El mundo se me inclinó. El estómago se me revolvió y esta vez sí vomité. El sonido del vómito cayendo no fue normal, no golpeó suelo sólido, chapoteó. Miré hacia abajo. Estaba al borde de un pozo. No un pozo bonito de piedra, de los que salen en cuentos. Un hueco enorme, irregular, excavado sin cuidado, como si alguien hubiera arrancado la tierra con rabia. Dentro había cosas. Al principio mi cerebro se negó a clasificarlas. Solo veía formas pálidas, curvas, superpuestas. Algo brillante. Algo rojo oscuro. Cuando lo entendí, grité. Huesos. Demasiados. No organizados. No enterrados. Amontonados como basura. Y no eran grandes. No eran de adultos. Nota clínica, sesión 7. Paciente presenta reacción fisiológica intensa al recordar el pozo. Náuseas, sudoración, taquicardia. El contenido descrito sugiere elaboración simbólica de muerte infantil. Evitar reforzar literalidad. Caí de rodillas y vomité otra vez, directamente dentro del pozo. El sonido se perdió en la profundidad, como si algo allá abajo lo absorbiera con gusto. Ahí fue cuando entendí algo que me heló más que el frío. No estaba solo. El aire se movió detrás de mí. No pasos. No respiración fuerte. Algo más lento. Más pesado. La oí antes de verla. Raspar, raspar. El mismo sonido. Me giré. Ella estaba entre la salida de la cueva y yo. Para entrar había tenido que agacharse, pero ahora estaba erguida, o lo más parecido a erguida que podía estar una cosa así. Su cuerpo era incorrecto. Demasiado grande en algunas partes, colapsado en otras. Donde debería haber carne firme había pliegues flácidos, piel suelta que colgaba como ropa vieja. Un pecho enorme y caído me cubrió la vista un segundo cuando dio un paso. El otro lado de su torso no tenía forma humana, costillas visibles, ennegrecidas, abiertas al aire como si nunca hubieran terminado de cerrarse. Y aún así, se movía. Se movía bien. Cállate. La voz no salió de su boca. Salió de todas partes. Sonaba como piedra molida contra metal. Como alguien hablando con la garganta llena de grava mojada. Intenté decir algo. Pedir ayuda. Gritar. Solo salió un sonido patético. Ella inclinó la cabeza. Así está mejor. Se acercó y levantó una de esas manos de metal.
Las garras brillaron débilmente. Olían a sangre vieja. A óxido. A algo más, dulce. Las pasó frente a mi cara, despacio, como si midiera dónde cortar. No me gustan los gritos, dijo. Me hacen doler aquí. Se tocó el costado de la cabeza. Ahí fue cuando entendí que podía sentir dolor. Ese pensamiento se quedó flotando en mi mente como un clavo suelto. No recuerdo dormir, pero desperté otra vez. La luz había cambiado. Era más clara. Rosada. Amanecer. Un sonido distinto llenaba el aire. No raspar, raspar. Algo más largo. Continuo. Metal contra madera. Me arrastré hacia la entrada de la cueva. Afuera había un árbol enorme. Retorcido. Sus ramas estaban cubiertas de cosas. Colgaban tiras largas, pálidas, endurecidas por el aire. Piel. Ella estaba sentada debajo del árbol, afilando una de sus garras contra un tronco. El movimiento era lento. Metódico. Disfrutado. Cuando me vio, sonrió. O intentó hacerlo. Levantó una de las tiras y la agitó como si fuera un trofeo. Tenía cabello humano todavía adherido. Volví a meterme a la cueva y me acurruqué junto al pozo. Temblaba tanto que me dolían los dientes. Ahí, rodeado de huesos, pensé lo que ningún niño debería pensar. Tengo que escapar solo. Nota clínica, sesión 9. Paciente relata pensamiento estratégico en contexto de terror extremo. Indica preservación cognitiva bajo estrés. No obstante, la narrativa presenta elementos fantásticos persistentes. Recordé algo que ella había dicho. Que los gritos le dolían. Durante horas, o días, no lo sé, pensé en eso. Pensé hasta que me dolió la cabeza. Hasta que el miedo se convirtió en algo más frío. Cuando volvió, se arrodilló frente a mí. Me tocó la cara con una garra y sentí el filo abrirme la piel como si fuera mantequilla. No vas a llorar, se burló. Abrí la boca. Y grité. No como un niño. Como un animal al que están despellejando. Grité hasta que sentí la garganta romperse. Grité hasta que el mundo se volvió blanco. Ella chilló. Se llevó las manos a la cabeza. Retrocedió. Y yo corrí hacia ella. Con algo que había tomado del pozo. Un hueso pequeño. Afilado. Lo clavé donde su oído debería haber estado. No sangró como una persona. Se hundió. Ella cayó de lado, emitiendo un sonido que no quiero volver a escuchar nunca. Corrí. Corrí sin mirar atrás hasta que el mundo se apagó. Lo siguiente que recuerdo es despertar en un campo. Policías. Sirenas. Mi madre llorando. El expediente dice. Niño encontrado desorientado. Hipotermia leve. Deshidratación. Lesiones menores. Trauma auditivo severo. No menciona. El olor. Los huesos. La piel. El grito final. Pero mis oídos nunca volvieron a estar bien. Y hay noches. Noches en las que el tinnitus no suena como un pitido. Sino como esto. Raspar, raspar. Cuando desperté en el hospital, lo primero que sentí fue silencio. No el silencio normal. Uno roto. Incompleto. Como si el mundo hubiera decidido bajar el volumen solo para mí. Mi madre estaba sentada a mi lado. Tenía los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado durante días sin permiso para parar. Cuando notó que me movía, me tomó la mano con demasiada fuerza. Tranquilo, amor, ya estás a salvo. Quise preguntarle de qué. Pero mi garganta ardía y mi lengua apenas respondía. Un médico apareció después. Hombre grande, voz suave, cara cansada. Me habló despacio, exagerando la pronunciación, como si yo fuera sordo por completo. Te encontraron en un campo, a varios kilómetros de donde desapareciste. ¿Recuerdas cómo llegaste ahí?
Negué con la cabeza. No porque no recordara, sino porque no sabía cómo explicar. Eso está bien, dijo. A veces la mente protege lo que no puede procesar. Mentía. La mente no protege. La mente entierra. El informe oficial. Con el paso de los días, fui escuchando la versión que decidieron contar. El niño se perdió durante la noche. Caminó desorientado por el campo. Cayó en una zanja. Presenta signos de trauma físico y psicológico. Probable episodio de estrés severo con alucinaciones. Eso fue lo que escribieron. Nunca mencionaron la cueva, el pozo, los restos, el árbol. Dijeron que habían encontrado una depresión en el terreno, una especie de cueva natural poco profunda. Lugar peligroso, dijeron. Abandonado desde hace décadas. También dijeron que había huellas. Huellas pequeñas. Y otras, más grandes. Descalzas. Eso fue suficiente para cerrar el caso como secuestro humano. Un depredador. Un vagabundo. Un enfermo. Nunca encontraron a nadie. Las preguntas que no hice. Había cosas que no quise preguntar. No quise saber. ¿Por qué nadie habló del olor? ¿Por qué el terreno fue sellado tan rápido? ¿Por qué mi tía dejó de mirarme a los ojos? Mi padre no volvió a cantar en el coche. Mi madre empezó a cerrar ventanas incluso en verano. Y yo empecé a soñar. Los sueños. Al principio eran fragmentos. Un sonido metálico. Un movimiento en la oscuridad. La sensación de ser observado. Luego se volvieron más claros. Soñaba que volvía a la cueva. Que el pozo estaba vacío. Que las paredes respiraban. Y siempre, siempre, escuchaba el mismo sonido al despertar. Raspar, raspar. Los doctores lo llamaron tinnitus. Daño auditivo permanente, dijeron. Puede sonar como pitidos, zumbidos, incluso ruidos complejos. Nunca les dije qué ruido era. Terapia. Me llevaron a terapia infantil. Dibujos. Muñecos. Preguntas suaves. ¿Quién era ella? Me preguntó una vez la terapeuta. Tomé un crayón negro y dibujé algo alto, torcido, con manos largas. Ella sonrió con esa sonrisa profesional. ¿Crees que era una persona mala, o algo que tu mente creó? No respondí. Porque si decía la verdad, iba a perder la única cosa que me mantenía vivo. Que alguien creyera que yo estaba cuerdo. La primera señal. Pasaron años. Crecí. Fui a la escuela. Aprendí a fingir normalidad. Hasta que una noche, ya adolescente, me desperté sudando. La casa estaba en silencio. Demasiado. Me senté en la cama. Entonces lo escuché. No dentro de mi cabeza. Desde afuera. Raspar, raspar. Venía del jardín. Me acerqué a la ventana. Nada. Pero el olor. Ese olor espeso, húmedo, podrido. Estaba ahí. Cerré la cortina. No dormí esa noche. Lo que entendí demasiado tarde. Hay algo que nadie te dice cuando sobrevives a algo así. No te dejan ir. No porque quieran atraparte de nuevo, sino porque ya saben que existes. Yo grité. Yo la herí. Yo escapé. Y eso no se perdona. No regresé al pueblo durante años. Mis padres se mudaron poco después de que cumplí 12. Dijeron que era por trabajo. Por mejores oportunidades. Nadie mencionó la cueva, ni el campo, ni el hecho de que mi madre empezó a dormir con la luz encendida y mi padre cerraba las puertas 2 veces cada noche. Yo aprendí algo importante ahí. Si no nombras a algo, parece menos real. Funcionó, más o menos. Tenía 26 años cuando volvió a pasar. Ya no vivía con mis padres.
Tenía un departamento pequeño, paredes delgadas y vecinos ruidosos. Un lugar normal. Aburrido. Seguro. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando el sonido me despertó. No era fuerte. No era inmediato. Era, paciente. Raspar, raspar. Me incorporé en la cama, con el corazón acelerado, tratando de convencerme de que era el edificio. Tuberías viejas. Algún vecino arrastrando muebles. Cualquier cosa. El sonido venía del pasillo. No de afuera. No de mi cabeza. Del pasillo común. Me levanté descalzo, sin prender luces. El aire estaba frío, cargado con ese mismo olor que mi cuerpo nunca olvidó, humedad vieja, óxido, algo orgánico que no debería estar ahí. Abrí la puerta del departamento solo un poco. El pasillo estaba vacío. Luces encendidas. Alfombra limpia. Ninguna señal de nada fuera de lugar. El sonido cesó en el instante en que miré. Cerré la puerta y apoyé la frente contra ella, temblando. No dormí más esa noche. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté por costumbre. Hola. Hubo silencio. Luego respiración. No jadeos. No estática. Respiración tranquila. Demasiado tranquila. Sí. Insistí. La voz era femenina. Vieja. Áspera. Pensé que no ibas a contestar. Se me heló la sangre. ¿Quién es? Una pausa. Te fuiste sin despedirte. Colgué. Bloqueé el número. Me repetí que era una broma. Un error. Un acosador cualquiera. El mundo estaba lleno de gente rota, no necesitaba inventar monstruos. Esa noche soñé con el árbol. No con la cueva. Con el árbol. Estaba de pie frente a él. Las ramas ya no tenían piel fresca. Solo tiras secas, endurecidas, como cuero viejo. Debajo, algo se movía. No ella. Algo más pequeño. Más delgado. Algo que me miraba desde el suelo. Con mis propios ojos. Desperté gritando. Al día siguiente encontré un correo en mi bandeja de entrada. Sin asunto. Sin remitente visible. Solo una imagen adjunta. La abrí. Era el campo. El mismo maldito campo. La colina. El ángulo exacto. El punto donde la tierra se hundía apenas, como una cicatriz mal cerrada. Debajo de la imagen, una sola línea. No debiste gritar. Cerré la laptop. Vomité. Hice lo que siempre hacemos cuando tenemos miedo. Busqué respuestas. Archivos. Periódicos viejos. Foros olvidados. No encontré brujas. No encontré leyendas claras. Pero encontré patrones. Niños desaparecidos en zonas rurales. Campos. Granjas. Bosques. Siempre de noche. Siempre solos. Siempre con reportes contradictorios. Algunos regresaban. Otros no. Los que regresaban no hablaban igual. En un foro abandonado, entre comentarios rotos y enlaces muertos, alguien mencionó algo distinto. No bruja. No monstruo. Un nombre antiguo. Fragmentado. Mal escrito. No lo repetiré aquí. Pero hablaban de algo que colecciona. No cuerpos. No piel. Voces. Gritos. Decían que el sonido la alimenta. Que el miedo profundo la fortalece. Que los niños son más ricos. Entendí entonces por qué me dejó vivir. Anoche, a las 2:17 de la mañana, recibí otro mensaje. Esta vez no fue texto. Fue audio. No lo reproduje completo. No necesitaba hacerlo. Porque reconocí el sonido antes del primer segundo. Raspar,
raspar. Y luego, muy suave, muy cerca del micrófono. Aprendiste a callar. Pero otros no. El archivo terminó con un grito. De niño. No sé qué quiere ahora. No sé si volverá por mí. Pero sé algo con absoluta certeza. Nunca escapé. Solo crecí. No denuncié el audio. No llamé a la policía. No hablé con nadie. Porque hay un punto exacto, y lo sabes si has estado ahí, donde pedir ayuda deja de tener sentido. Cuando entiendes que explicar algo solo lo vuelve menos real para los demás y más peligroso para ti. Apagué el celular. Quité la batería. Dormí con la luz encendida como cuando era niño. Y aún así, el sonido volvió. No en el pasillo. No en mis sueños. En mi cabeza. No tinnitus. No un pitido constante. Era un patrón. Raspar, raspar, pausa, raspar. Como si algo estuviera probando superficies desde dentro de mi cráneo. 3 días después recibí un correo distinto. Nombre real. Foto real. Perfil normal. Un hombre de unos 30 y tantos. Asunto, tú también la oíste. El cuerpo del mensaje era corto. No sé cómo encontrarte sin parecer un loco. Vi tu comentario viejo en un foro que ya no existe. Yo también escucho el sonido. Yo también sobreviví. Tenemos que hablar antes de que vuelva a elegir. No respondí de inmediato. Porque la palabra elegir no debería usarse ahí. Y sin embargo, encajaba demasiado bien. Acepté hablar con él esa misma noche. No quería hacerlo de día. Nunca he confiado en el día para estas cosas. Se llamaba Mateo. Vivía en otro país. Otra lengua. Otro acento. La historia, sin embargo, era la misma. Campo. Infancia. Algo antiguo. Nunca se me apareció como una bruja, me dijo. En mi caso parecía una anciana, pero no caminaba. Se deslizaba. Como si el suelo no le perteneciera del todo. Le conté la mía. No interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, asintió. Te dejó gritar, dijo. A mí no. Tragué saliva. ¿Qué pasó? Aprendí a no hacer ruido, respondió. Todavía hoy. No grito. No río fuerte. No hablo dormido. Si hago demasiado sonido, ella se acerca. Lo dijo sin dramatismo. Como quien habla de alergias. Mateo cometió el mismo error que yo. Investigó. Y encontró algo más. No es un solo lugar, me explicó. Son puntos. Lugares donde algo se filtró. Donde el suelo se volvió delgado. Me mostró mapas. Marcadores dispersos. Campos. Instalaciones abandonadas. Antiguos sitios industriales. Pozos. Cuevas. Siempre lo mismo. Lugares donde antes se hacía algo. Algo que nadie quería recordar. Ella no casa, dijo. Recluta. 2 noches después, mi edificio perdió la luz. No toda la calle. Solo el edificio. El ascensor se detuvo. Las luces de emergencia tardaron demasiado en encender. Y entonces. Raspar, raspar. Venía desde abajo. Desde las escaleras. Mateo estaba en línea conmigo. ¿La oyes? Susurró. Asentí, incapaz de hablar. No grites, dijo. No te muevas rápido. No hagas nada que te delate como presa. El sonido subía piso por piso. No pasos. No arrastre. Era como si algo estuviera probando el edificio. Raspar, raspar. La manija de mi puerta vibró. Muy despacio. Te va a ofrecer algo, dijo Mateo. Siempre lo hace. La voz llegó entonces. No por el pasillo. Por dentro.
Ahora sabes más, susurró. Eso te hace útil. El aire se volvió pesado. El olor regresó. Puedo dejarte dormir, dijo. Puedo enseñarte a escuchar sin romperte. Mateo gritó mi nombre desde los audífonos. No respondas. La manija dejó de moverse. Esperó. Respondí en voz alta. Pero pensé la respuesta. Y eso fue suficiente. El sonido desapareció. La luz volvió. El edificio siguió como si nada. Mateo respiraba con dificultad del otro lado de la llamada. Te marcó, dijo. Ya no eres solo superviviente. ¿Entonces qué soy? Hubo silencio. Un eco. Desde esa noche, pasan cosas. Puedo escuchar sonidos que otros no. Respiraciones detrás de paredes. Golpes antes de que ocurran. A veces, niños gritan en mis sueños. A veces. Yo también grito. Pero nunca en voz alta. Porque ahora lo sé. Ella no busca gritos. Busca a los que aprendieron a guardarlos. Mateo desapareció 3 semanas después. No dejó de responder. No se desconectó. Desapareció de forma limpia. Correo rebotado. Cuenta cerrada. Perfil eliminado. Historial borrado como si nunca hubiera existido. Eso fue lo que me confirmó algo que ya intuía. Cuando ella termina contigo, también termina tu rastro. Con el tiempo, y con miedo, mucho miedo, empecé a unir las piezas. No sola. No única. No un monstruo con hambre. Ella es un sistema. Un residuo antiguo que aprendió a sobrevivir dentro de nosotros. Los lugares no son aleatorios. Pozos, granjas, instalaciones abandonadas, túneles, fábricas viejas, subestaciones, silos. Todos tenían algo en común. Antes de ser abandonados. Se hacía algo ahí que no debía hacerse. Experimentos. Desechos. Sacrificios industriales. Decisiones tomadas sin mirar atrás. Ella no nació ahí. Se quedó. Los que sobrevivimos no escapamos porque fuimos fuertes. Escapamos porque servimos. Porque gritamos cuando ella aprendía a escuchar. Porque sangramos cuando ella aprendía a sentir. Porque dejamos marcas cuando ella aprendía a copiar. Ella no quiere cuerpos. Quiere patrones humanos. Miedo. Culpa. Silencio. Eso es lo que se lleva. Un eco no es un mensajero. No es un sirviente. Es un puente. Alguien que ya no pertenece del todo a este lado. Desde que Mateo desapareció, lo escucho a veces. No su voz. Su ritmo. Raspar, raspar, pausa, raspar. Cuando pasa, sé que algo está cerca de ser elegido. Y aquí está la parte que nadie quiere oír. Ella no elige niños al azar. Elige a los que saben guardar secretos. A los que no gritan cuando duele. A los que aprenden temprano que el silencio es supervivencia. Un eco no es un mensajero. No es un sirviente. Es un puente. Alguien que ya no pertenece del todo a este lado. Desde que Mateo desapareció, lo escucho a veces. No su voz. Su ritmo. Raspar, raspar, pausa, raspar. Cuando pasa, sé que algo está cerca de ser elegido. Y aquí está la parte que nadie quiere oír. Ella no elige niños al azar. Elige a los que saben guardar secretos. A los que no gritan cuando duele. A los que aprenden temprano que el silencio es supervivencia. Anoche volvió. No con forma. No con olor. Con una idea. Ya sabes cómo funciona. Ya sabes a quién buscar. Puedes evitarles el dolor si colaboras. No fue amenaza. Fue oferta. Paz a cambio de repetición. Dormir bien. No escuchar más. No recordar. Solo señalar. No es una confesión.
No es una advertencia. Es un registro. Porque si alguna vez lees esto y algo en tu cabeza hace clic, si recuerdas un lugar que no debería existir, un sonido que no debería repetirse, una regla absurda que nadie explicó, entonces necesito que entiendas algo. No todos los monstruos cazan. Algunos esperan a que madures. Todavía no he aceptado. Pero cada noche que pasa, escuchar se vuelve más fácil. Y callar también. Si algún día dejo de escribir. Si esta historia se corta de golpe. Si mi nombre se borra como el de Mateo. No me busques. Mira alrededor. En los campos. En los edificios abandonados. En los lugares donde antes se hacía algo y ahora se finge que no pasó nada. Ella no se fue. Solo aprendió a hablar bajito. Y ahora. Habla como nosotros.